El adiós al Monseñor Agripino Núñez Collado. En Despierta tenemos un programa especial. Estamos de duelo por el fallecimiento de Monseñor Héctor Marte, y un servidor con ustedes. Tanto Yolicia como Catherine tienen causas de fuerza mayor que le impiden estar en este programa. Buenos días, Héctor Marte. Buenos días, Nelson. Lamentando, como todo el país, la muerte de esta figura que se había convertido desde hace muchos años en un símbolo del diálogo, de la concertación en la República Dominicana. Yo, por ejemplo, que estoy en periodismo desde 1997, cuando yo comencé ya él era reconocido como tal, y a mí me tocó cubrir una serie de jornadas de diálogo, esas jornadas que se extendían por muchas sesiones, muchos encuentros, y a veces los actores y los periodistas pensábamos que no se iba a llegar a nada. Y él siempre mantenía el optimismo, mantenía el ánimo y mantenía el entusiasmo, y esto siempre tuvo resultados para el país, para la nación en sentido general. Sí, atención a estas informaciones, que es el programa oficial del día de hoy. A las 9 de la mañana, el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje estarán en el salón multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra a la espera del ataúd con los restos de Monseñor Agripino. Eso va a ser a las 9 de la mañana. A las 3 de la tarde habrá una misa de cuerpo presente, y a las 4 sus restos serán trasladados a la capilla de la universidad, donde serán colocados en un sarcófago para su descanso eterno. Es decir, que los restos de Monseñor se quedarán en la universidad a la que dedicó toda una vida. Recuérdense que él fue el rector durante 44 años, de 1970 a enero del 2015, pero desde el 63 fue vicerrector de la academia. Es decir, que es una vida, toda una vida de 50 años. Por eso sus restos se quedarán en la Pontificia Universidad, en un sarcófago en la capilla. Ahí es donde deben estar. Entonces ya lo saben, a las 9 el presidente y la primera dama recibirán el ataúd en el salón multiuso. Recuerden que hoy es un día de duelo oficial decretado por el Ejecutivo. A las 3 de la tarde habrá una misa de cuerpo presente, y a las 4 sus restos serán llevados a la capilla, donde descansarán en un sarcófago. ¿Qué uno puede decir con el fallecimiento de Monseñor Agripino Núñez Collado? Con esto la República Dominicana pierde, sin temor a equivocarme, al más grande concertador social y promotor del diálogo, con una existencia dedicada a la educación, al fomento de iniciativas democráticas y de múltiples acciones vinculadas al mejoramiento de la calidad de vida y del clima social del país. Núñez Collado, ¿qué se puede decir, señores? Con certeza y sin necesidad de dejarlo a la posteridad ni al juicio de la historia, va a ocupar, y ocupa desde ya, un lugar cimero al lado de los prohombres de la República Dominicana. Con su partida se cierra una etapa de la historia dominicana que seguramente se sabrá aquilatar y valorar en toda su dimensión por lo que fue capaz de brindar a su país como piloto de tormentas. Esa expresión, piloto de tormentas, porque fue el hombre en las coyunturas estelares que pudo sacar a la República Dominicana a camino. Coincidencialmente, la última entrevista concedida a un medio por Monseñor se la dio a Despierta con CDN. Ustedes lo recordarán, eso fue el 3 de noviembre, coincidiendo con la puesta en circulación en la ciudad capital del segundo tomo de sus memorias, ahora que puedo contarlo. Esa entrevista nosotros la pasaremos en esta mañana, en la que Monseñor habla de la actualidad nacional. Y miren cómo son las cosas. Él nos dijo a nosotros, ese 3 de noviembre,
que desde el 15 de agosto él no había salido, no había venido a la capital. El 15 de agosto, un día antes de la toma de posesión del presidente Abinader, él fue al Palacio Nacional porque el mandatario lo llamó para decirle que quería que fuese su asesor honorífico. Y el 3 de noviembre fue su primera salida y vino a la capital y vino a Despierta. Ustedes van a ver esa entrevista en la cual el monseñor discurre sobre muchos temas de la actualidad, del diálogo nacional que está vigente, del problema haitiano. Les recomendamos, en memoria, en homenaje a monseñor, que ustedes vean esa entrevista. No quisiera tampoco dejar pasar la ocasión sin lamentar, deplorar, decir con gran pesar que se nos fue también el doctor Luis Cantizano, Luis Enrique Cantizano, Quique, para sus amigos, una persona muy conocida en Santiago, un fan de Despierta con CDN. Yo recuerdo cada vez que nos juntábamos en Santiago, en el estadio de fútbol de la Pontificia, cómo él mandaba un saludo a las muchachas de este programa y nos abrazaba y nos decía que este era su programa, como lo fue de Monseñor. Monseñor nunca, Núñez Collado nunca se perdió este programa. Entonces Luis Enrique partió, estaba ingresado en la clínica Corominas. Él era de los directivos de Cibao Fútbol Club. También se destacó en el área de la neurología en el Hospital Estrella Ureña y al Arturo Grullón de Santiago. También era directivo del Patronato Cibao de Rehabilitación. Mucho pesar por la muerte de Luis Enrique Cantizano, que nos enluta doblemente a nosotros, conjuntamente con la partida de Monseñor Núñez Collado, doctor Marcos. Médico prominente y también era catedrático de la Universidad de la Pucamaima. Vamos a seguir con este programa especial y a continuación vamos a ver los titulares de El Caribe y CDN, y tenemos los titulares de la portada, tanto del Caribe como de CDN, y ya tenemos lista a la compañera Susan Castaño para eso. Buen día, Héctor, buen día a don Nelson y por supuesto a esa audiencia de Despierta con CDN. Conozcamos cómo arranca esta semana informativa del lunes 24 de enero desde la portada del periódico de Casa El Caribe y nuestro portal digital CDN. Iniciamos con El Caribe con informaciones sobre el metro de Santo Domingo, específicamente de la línea 1, cuya ampliación avanza a toda prisa. La intervención se realiza en las paradas de la Máximo Gómez, José Francisco Peña Gómez, Gregorio Luperón, además de la Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingón. Continuamos con otras informaciones con respecto a las plataformas de taxis y comida que ganan terreno a nivel nacional, y es que en el país hay unas 35.000 socios conductores distribuidos entre todas las aplicaciones móviles, a través de las cuales se realizan más de 180.000 viajes diarios. En temas políticos, El Caribe nos habla del rumbo a la mitad de la gestión del presidente Luis Abinader, y es que el primer mandatario enfrenta grandes retos. Esto a propósito del aumento de la presión para que pase de las palabras a los hechos y de que se activa la agenda política electoral y se agota la tregua social. En notas de salud, El Caribe detalla que las farmacias ya venden test para detectar el COVID-19. Los interesados en comprar las pruebas no necesitan contar con una prescripción médica para adquirirlas. Ahora hablamos del fideicomiso Punta Catalina, un debate que va para largo, todo parece indicar. Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, Andrés Van der Horst, de Fiduciarias Reservas, y Jaime Aristi Escuder analizan aspectos que generan preocupación en un artículo del Diario de Casa. Además, El Caribe aborda el fallecimiento de Monseñor Núñez Collado y el gran pesar que ha causado en los dominicanos y dominicanas. Sus restos mortales, recordamos, serán expuestos hoy lunes en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago a partir de las 9 de la mañana. Continuamos con la contraportada del periódico El Caribe con noticias del ámbito deportivo, como esa que vemos en pantalla, y nos referimos a Jesús Mejía, gerente de los nuevos campeones nacionales, quien dijo que no descarta Cano y a Núñez. Además, dará inicio a la estructuración del equipo de los Gigantes del Cibao de cara a la celebración de la Serie del Caribe.
Continuamos con nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esa del Metro de Santo Domingo, cuyo servicio será restablecido este lunes. Así que les invitamos a que amplíe esta y otras informaciones en nuestro portal digital www.cdn.com.do, además del periódico El Caribe. Ha sido todo de mi parte, retorno con ustedes. Feliz inicio de semana. Gracias, Susan. Feliz inicio de semana para ti también. Un inicio de semana laboral feriado. Recuérdense que hoy 24 es feriado, en razón de que se mueve el feriado del miércoles del natalicio de Juan Pablo Duarte para hoy lunes. Vamos a ver cómo está el clima en este lunes feriado. Jim Suriel. Muchísimas gracias. El panorama meteorológico en República Dominicana permanecerá bajo la influencia de un sistema de alta presión. Desde la semana pasada hemos tenido a este sistema atmosférico reduciendo la humedad y también la nubosidad en todo el territorio dominicano. Tampoco se han registrado precipitaciones de importancia por este sistema atmosférico que todavía tiene su influencia en nuestra región. En las próximas 24 horas la alta presión estará moviéndose hacia el Atlántico Central, dándole paso a un frente frío que ya salió de Estados Unidos y durante las próximas 24 a 48 horas estaría acercándose al norte de la región caribeña y por supuesto que también estará ejerciendo su influencia de manera indirecta en República Dominicana. El frente no traerá mucho contenido nuboso, pero sí traerá temperaturas muy frías. Por lo tanto, durante las próximas noches y madrugadas, las temperaturas estarán descendiendo aún más en todo el territorio dominicano, sobre todo hacia los sistemas montañosos y también hacia la región del Cibao, igualmente hacia el noreste. Para las próximas horas no se esperan lluvias en el territorio dominicano, pero vamos a ver el modelo de pronóstico, ya que presenta a partir del mediodía y debido a la humedad que está llegando desde el Atlántico a nuestra zona de pronóstico, podrían desarrollarse algunos aguaceros hacia la cordillera central, también parte de la región del Cibao y el noroeste del país. Algunos chubascos serán posibles hacia el suroeste de República Dominicana. Mientras tanto, para el resto del territorio dominicano tendremos este panorama parcialmente nublado. Ya en la noche podrían desarrollarse también algunos aguaceros hacia la zona fronteriza y noroeste de República Dominicana. El frente frío en las próximas 24 a 48 horas estará acercándose aún más a nuestra zona de pronóstico. Muchas gracias, Jim Suriel. Ya ustedes oyeron cómo está el tiempo para este lunes 24. A la pausa. Como adelantaba Nelson al principio del programa, los restos de Monseñor Agripino Núñez Collado serán expuestos desde hoy en el multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, centro académico del cual fue rector durante más de 4 décadas, mientras la Alcaldía de Santiago declaró 3 días de duelo municipal. Tenemos a José Adriano Rodríguez con los detalles en la siguiente historia. Los actos fúnebres de Monseñor Agripino Núñez Collado están previstos a desarrollarse en el multiuso de la Pucamaima a partir de las 9 de la mañana y una misa de cuerpo presente a las 3 de la tarde, presidida por el arzobispo metropolitano de Santiago, Freddy Bretón, y el rector de Pucamaima, Cecilio Espinal, mientras que el sepelio será en un sarcófago en la iglesia de la universidad. El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, Monseñor Tomás Morel Diplán, habló sobre el legado dentro de la iglesia católica que deja Núñez Collado. Destacar el sacerdote, porque Agripino fue sacerdote de esta arquidiócesis de Santiago y destacamos sus 62 años de vida sacerdotal, que para nosotros como iglesia es muy significativo por la perseverancia, la fidelidad, la entrega. Y ante todo primero es el sacerdote. Y luego destacar las cualidades que desarrolló, los dones que desarrolló Monseñor Agripino, que desde su sacerdocio, comenzando en Liceo del Medio, en el Seminario San Pío X, que ahí comenzó con jóvenes, y luego vicerrector en la universidad por varios años, hasta el año 70, cuando ahí desarrolló sus capacidades. Además, Monseñor Tomás Morel Diplán resaltó los aportes que hizo Agripino Núñez Collado tanto en la Pucamaima como en la Asociación para el Desarrollo de Santiago, entre otras entidades. Sí, naturalmente, porque a través de la universidad
el trabajo de la educación, la formación de tantos profesionales y de tantas personas a través de la doctrina cristiana, ahí también el Monseñor Agripino hizo un aporte importante a la iglesia. A través de la enseñanza, a través de la formación, especialmente Santiago, donde estamos actualmente, tiene parte del desarrollo que le podemos decir que Agripino tiene parte de esto. También resaltó su rol como mediador y manejo de crisis en ocasiones donde la República Dominicana pasaba por momentos difíciles en el ámbito político, entre otros. En un momento de muchas situaciones de crisis a nivel electoral sobre todo, y a nivel político e institucional, Agripino supo jugar un papel sumamente importante, sobre todo con el diálogo, el cual ayudó a evitar una crisis quizás hasta de guerra civil en algún momento, o alguna situación de una crisis en la que el país pudo estar todavía sumido en ella sin poder echar adelante. Monseñor Agripino Núñez Collado tenía 88 años de edad y fue rector de la Pucamaima por 44 años. Por su muerte, el Ayuntamiento de Santiago declaró 3 días de duelo municipal, donde se espera que diferentes personalidades de la iglesia, el empresariado, políticos, entre otros, acudan a su velatorio. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN. Esa posibilidad de guerra civil se dio en el 94, ustedes recuerdan, el famoso Pacto por la Democracia, que tuvo que partir en dos, el periodo de Balaguer. Había una situación de inestabilidad, de imprevisible consecuencia. Y ahí Monseñor se creció. Yo dije al principio, con certeza, que no hay que dejárselo a la posteridad ni esperar el juicio de la historia para colocar a Núñez Collado entre nuestros prohombres. Y es que Monseñor murió dejando un gran legado, incluso está recopilado en 2 tomos, su historia de vida y de unos 35 años bregando en la mediación, pero también en el ámbito religioso y en el ámbito educativo. No solo era mediación de conflicto que permitieron al país, mencioné la del 94, pero hubo en el 96, en el 99. El país salió airoso de muchas crisis y Monseñor no solamente que frenó, o que fue protagonista, entre muchos otros, pero él lideraba en procesos que consolidaron la democracia dominicana. Yarili Calcaño nos amplía en la historia, en esta historia, el legado de Núñez Collado. Para una propuesta, la última palabra la tendrá el Congreso, ¿verdad? El país ha perdido al mediador por excelencia. Es una afirmación en la que coinciden dirigentes políticos de los distintos partidos, quienes ponderaron los aportes de Monseñor Agripino Núñez Collado. Una persona que siempre estuvo del lado de la solución de los problemas, siempre fue mediador de todo cada una de las crisis, tanto política como social, en nuestro país. La sociedad dominicana ha sufrido una gran pérdida. Ha perdido a un gran académico, ha perdido a un gran constructor de consenso, y la Iglesia Católica ha perdido a uno de sus mejores pastores. El rector histórico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que dedicó su vida al servicio de la Iglesia Católica, ocupó por última vez su rol de mediación en el año 2020 entre el gobierno del entonces presidente Danilo Medina y la oposición, encabezada por el Partido Revolucionario Moderno luego de la crisis electoral ocurrida ese año, tras la suspensión de las elecciones municipales del 15 de febrero. Pero su intervención en los conflictos de distintas índoles data de muchos años atrás. Él fue mediador de nosotros, los transportistas, con el gobierno aquella vez de Balaguer. Y realmente, donde quiera que ha estado, era una persona respetada. En 1985 dirigió el diálogo tripartito que finalmente hizo posible la aprobación de un código de trabajo en el año 1992, disminuyendo los conflictos entre la clase trabajadora y empleadora. Además, tuvo una participación importante en los diálogos para impulsar las reformas al sistema electoral y las concertaciones sobre los códigos arancelario y tributario. Nacido el 9 de noviembre del año 1933 en Sabana Iglesia, provincia Santiago, fue ordenado sacerdote en España,
Se licenció en Filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en Teología y Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca. Fungió desde el 1970 hasta el 2014 como rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, institución a la que dedicó gran parte de su vida. Debo de decir que fue una persona que también apoyó mucho a los jóvenes dominicanos, y lo digo como egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde me tocó vivir parte de su rectoría y donde las puertas siempre estuvieron abiertas. A inicios de 2001 fue designado por Hipólito Mejía para coordinar e iniciar los trabajos del Consejo Nacional de Desarrollo. De 2005 a 2020 fue presidente del Consejo Económico y Social y desde este cargo participó en varias actividades como la reforma fiscal del año 2005, que mejoró la recaudación fiscal, hasta el año 2012 en que se hizo una reforma tributaria. En agosto de 2020, mediante decreto, el presidente Luis Abinader lo designó como asesor honorífico del Poder Ejecutivo, cargo que ocupó hasta el día de su muerte. Yarilis Calcaño, CDN. Gran legado de Monseñor, gran legado. Como les dijimos al principio, estaremos en esta programación especial de Despierta. CDN seguirá también las honras fúnebres durante todo el día de hoy. Vamos a ver cómo está el ambiente por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Deyanira López está desde Santiago. Buenos días, Deyanira. Gracias, don Nelson. Muy buenos días. Así es, nos encontramos en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Campus Santiago, donde a partir de las 9 de la mañana iniciarán los actos fúnebres, el velatorio de Monseñor Agripino Núñez Collado, quien falleciera el pasado sábado mientras estaba hospitalizado en justamente el Hospital Metropolitano de Santiago, aquejado de varias afecciones en su salud. ¿Cómo podemos ver? Este es el escenario que actualmente a esta hora se vive aquí, todo un preparativo, todo un protocolo para realizar estos actos fúnebres. Se espera que importantes personalidades del ámbito político, social, económico y de la vida nacional de la República Dominicana se den cita, pasen aquí donde serán velados los restos de Monseñor Agripino Núñez Collado, quien fue rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por más de 4 décadas. Previo a eso, también fue docente y vicerrector de esta alta casa de estudios, colocándola en un importante sitial a nivel nacional e internacional. La propia Universidad Católica Madre y Maestra ha hecho las ponderaciones del lugar con respecto a Monseñor Agripino Núñez Collado, y luego de su fallecimiento han sido múltiples las labores, las manifestaciones realizadas por diversas personalidades lamentando justamente este fallecimiento. Y vamos a recordar que el presidente de la República, Luis Abinader, declaró este lunes 24 de enero día de duelo oficial por su fallecimiento. Lo describe como un ciudadano destacado, mediador y promotor de la responsabilidad social. El presidente Luis Abinader estableció que este lunes 24, día de duelo, y a Monseñor se le rendirán honores militares y se ondeará la bandera nacional a media asta en edificios públicos y también recintos militares. Así lo establece el decreto número 2822, que describe a Núñez Collado como un destacado ciudadano que, entre otras distinciones, tuvo participación activa en asuntos sociopolíticos del país, siendo además mediador y promotor de la responsabilidad social. Hay que destacar que Monseñor Agripino Núñez Collado en reiteradas ocasiones fungió como mediador de diferentes sectores políticos, económicos, sociales de la vida nacional.
realizó importantes aportes en el área católica y por supuesto en el sector educativo universitario, siendo uno de los propulsores del crédito educativo en esta alta casa de estudio, rompiendo las barreras y permitiéndole a estudiantes brillantes poder ser parte de esta alta casa de estudios, formarse como profesionales. Recordamos que la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra es una de las instituciones más prestigiosas y esto ha sido gracias al esfuerzo, al trabajo de varios actores y por supuesto de Monseñor Agripino Núñez Collado. Reiteramos, espera que el presidente de la República, Luis Abinader, así como la primera dama, la vicepresidenta de la República y otros importantes funcionarios del tren gubernamental pasen por aquí durante los actos fúnebres, las honras que se estarán realizando a Monseñor Agripino Núñez Collado. No sé si tienen alguna pregunta, Nelson. Sí, veo que tú estás en los frentes del salón multiuso. Veo en el programa oficial y en la agenda del Palacio que a las 9 el presidente estará allá junto a la primera dama. ¿Qué ambiente hay ahí y si habrá algún protocolo especial por el problema del COVID para el ingreso de la gente? Justamente esos temas vamos a estárselos presentando más adelante, pues hasta ahora se está realizando la colocación de las sillas y demás preparativos para que todas las personas que acudan hasta los actos fúnebres puedan penetrar. Vamos a buscar a las personalidades puntuales para que puedan ofrecer los detalles de este protocolo, porque vamos a recordar que estamos en medio de la pandemia del COVID-19 todavía y que es importante mantener la distancia y por supuesto el cuidado y la preservación de la salud de todos. Bueno, gracias, Deyanira, estaremos en contacto contigo en los próximos minutos. Gracias. Muy bien, ya ustedes vieron el ambiente, los preparativos en el salón multiuso, donde se espera la llegada a las 9 de la mañana del presidente Luis Abinader y de la primera dama Raquel Arbaje, porque ellos van a estar presentes cuando llegue el ataúd al multiuso. Eso es del programa oficial. A las 3 de la tarde habrá una misa de cuerpo presente en ese salón y a las 4 sus restos serán llevados a la parroquia de la Ucamaima, donde descansarán definitivamente en un sarcófago. Permanecerán, se quedarán en su universidad los restos de Monseñor Núñez Collado. Hemos visto con Yarilis y con Deyanira parte del legado de Monseñor. Esperen en breve la entrevista que nos dio a nosotros, su última entrevista a un medio de comunicación el pasado 3 de noviembre. La vamos a poner en 2 partes en el curso del programa. Y ponga la atención a muchos de los temas de actualidad. Yo mencionaba al principio el tema haitiano y el asunto del diálogo nacional. Entonces, yo recuerdo que Agripino, a la pregunta de una valoración de este diálogo que se está celebrando ahora con 13 reformas, él dijo que había exclusiones. Le preguntaba inmediatamente si era una queja porque la Iglesia Católica no fue invitada. Él dijo, no es por eso necesariamente. La Iglesia está donde la invitan, si no la invitan no va a estar. Sino porque él decía que faltaban algunos sectores, pero además de que el ambiente estaba dominado y primaba la política. Recuérdense que los primeros días eran los dirigentes del partido y ahí fue que comenzó el diálogo, comenzaron algunas confusiones porque el CES, el Consejo Económico y Social, agrupa al sector social, al sector sindical y al sector empresarial, no agrupa a los partidos políticos. Entonces la convocatoria era del CES y predominaban los partidos. Y Monseñor hizo esa reparación, que había mucho de política. Pero él discurrió, y fue uno de sus últimos aportes, sobre lo que es la mediación. Y él dice que los acuerdos no se logran en la mesa de negociación, sino se logran antes, con el contacto directo. Incluso se atrevió, como asesor honorífico del Ejecutivo, de hacerle una sugerencia al presidente Abinader. ¿Qué dijo Núñez Collado en esa entrevista que pasaremos en breve? Que el presidente Abinader no debe estar encabezando como representación del Ejecutivo el diálogo, no debe estar presente,
que debe delegar esas funciones. ¿En cuál contexto? En lo que él dice. El diálogo, las negociaciones, la concertación son amarres, son conversaciones. De ahí su criterio de que los acuerdos se logran fuera de la mesa, que en la mesa se formalizan. Entonces él decía que el presidente Abinader necesitaba a ese armador, a ese que se haga cargo de visitarlo hasta en su casa, a los entes que están en el diálogo, que están en la negociación. Él se atrevió a hacer esa sugerencia, lo hacía de manera muy equidistante y sana, reconociendo por demás, y en eso abundó, del papel que está jugando el presidente Abinader para la concertación, para el diálogo y para armonizar a todos los sectores de la vida nacional. Él cree que es un aporte muy grande, así lo creía, que está haciendo el presidente de todos los dominicanos para poder salir en base a un gran concierto de todos los sectores a camino en medio de una situación difícil, la pandemia, el problema sanitario y también la situación económica del país. Ahí está esa entrevista y ustedes la podrán ver en breve. Incluso como la entrevista especial que hacemos aquí en CDN el Caribe concluye en un almuerzo con el invitado y ahí se amplían los criterios, revísense la edición del Caribe del 3 de noviembre, miércoles 3 de noviembre, que ahí hay mucho más detalle de lo que ustedes van a ver y a escuchar en la entrevista que en algunos minutos estaremos pasándole, la última de Monseñor Agripino Núñez Collado, la primera que se concedió a un medio de comunicación, dice él, luego de que el 15 de agosto viniera a la capital convocado por el presidente Abinader para decirle que deseaba que fuese su asesor honorífico, Héctor Marte. Bueno, ahí en una de las notas, la primera que presentamos, que es de Yarilis Calcaño, se menciona un aspecto muy importante porque recoge en gran medida, no todo, el aporte que hizo Monseñor Agripino en su trabajo. Yarilis hablaba de la parte legislativa, o sea, lo que se logró en términos de leyes, en términos de reformas importantes, incluyendo códigos. Esto es sin contar los acuerdos, bueno, esas leyes están ahí, que es un legado claro, pero esto es sin contar los acuerdos a los que se llegó en el país en momentos de crisis, en momentos de conflicto, de diferentes niveles. Se habla, en el peor momento quizás fue el acuerdo del 1994, pero en diferentes niveles, sobre todo en conflicto entre partidos políticos. Monseñor Agripino Núñez Collado hacía esa labor de medición y es muy importante esa parte en la que habla en el almuerzo que tú destacas, y es como el escenario del diálogo es importante, pero mucho más importante es lo que se dice tras bastidores, los contactos que hacen los propios actores fuera de ese escenario, los contactos previos que hace el propio mediador con esos actores. Si hay alguien que pueda hablar de eso, es Monseñor Agripino Núñez Collado. O sea, es una parte que no se ve, y el CES, que está frente a un gran reto, el Consejo Económico y Social, frente a un gran reto, sobre todo este año, con el manejo, con la mediación del diálogo para importantes reformas, que algunas se van a discutir en ese escenario. Yo creo que hay otras que quizá en otro escenario se van a definir, porque estamos claros que hay reformas que están muy adelantadas, como la reforma policial, y que está en manos del Poder Ejecutivo. Pero hay una gran cantidad de esas reformas que se han planteado que se van a discutir en el CES, y es digamos, con un aporte, un consejo que debe seguir en la práctica el CES, eso de contactar a los actores, que se den esos diálogos fuera de ese escenario. Eso es fundamental para que se lleguen a los acuerdos necesarios. Yo creo que hay un aspecto casi anecdótico. Le preguntamos en esa ocasión a Monseñor Agripino Núñez Collado de cuál era el más difícil de los grandes líderes dominicanos en este aspecto de la negociación. Se le mencionaba a Peña, a Bosch y a Balaguer. Y no dijo cuál era el más difícil, sino que dijo que era el más humano, el más cooperador,
el más, con el que hacía más empatía a la hora de tratar de buscarle solución, y dijo que era Peña Gómez. Un contraste porque la visión que tenía era el líder fogoso, enérgico, y decía que tenía un don de gente y se resaltaba en esas conversaciones tras batidores para amarrar esos acuerdos el don de gente de José Francisco Peña Gómez. Él no dijo con cuál tuvo más dificultades, pero sí dijo que el más cooperador era Peña Gómez. Él, incluso en la presentación del segundo tomo de su libro, refirió alguna desazón que tuvo en la etapa final con Leonel Fernández por el manejo y por cosas que se dijeron. Vamos a una pausa y seguimos con este programa de despedida, Monseñor Núñez Collado. Bien, señores, como anunciamos desde el principio, vamos a proceder ahora a pasar a repetir la entrevista, la última entrevista que concedió a un medio de comunicación Monseñor Agripino Núñez Collado. Eso ocurrió en este programa, en la entrevista especial de El Caribe y de CDN, el miércoles 3 de noviembre del año pasado. El mismo día en que Monseñor puso en circulación, en un acto en horas de la noche, el segundo tomo de sus memorias. Memorias que recomendamos, porque ahí está recopilada la vida de Monseñor. Ahora que puedo contarlo, y qué bien que tuvo tiempo de esta obra autobiográfica. Y que se dedicó a eso, Nelson, porque aquí hay muchas figuras que hacen grandes aportes y no necesariamente tienen el tiempo o tienen la previsión de dejarlo registrado, de dejar su testimonio escrito, su biografía. O sea, que eso es, digamos que, uno de los grandes aportes también de Monseñor Agripino Núñez Collado. Sí, un paréntesis, antes de pasar a la entrevista, nosotros grabamos el viernes pasado, supuestamente para pasarla hoy, una amplia entrevista con el ministro de Salud, el señor Rivera, pero la vamos a pasar esta noche en 55 minutos con Yulisa a las 10 de la noche. La entrevista que estaba prevista con el ministro, que hay importantísimas declaraciones sobre la vacuna a los niños, sobre la disponibilidad de vacuna. Él dice que hay 15 millones ahí en almacén. Hay más de 180.000 dosis de la vacuna contra la influenza, que él dice que están gratis el que quiera ponerse. Entonces vean esta noche esta entrevista con el ministro de Salud que estaba prevista para ser pasada hoy por la mañana. Vamos a ver y a escuchar la entrevista con el staff completo de Despierta con CDN que le hicimos a Monseñor Núñez Collado el pasado 3 de noviembre. Veamos. Buenos días, Monseñor, de nuevo. Hojeando aquí, ahora que puedo contarlo, Memorias, la segunda parte. Monseñor Agripino Núñez Collado. Qué bien que usted esté por Despierta para coincidir con la puesta en circulación de este segundo tomo. Y yo estoy gozando algunos aspectos aquí, de las crisis electorales. Usted se decidió a contar su participación. Yo creo que eso es un aporte al país, a su democracia. ¿Qué lo indujo a escribir sus memorias? Bueno, mucha gente me pidió, muchos amigos y otros que no eran tan amigos, que creían que se podía hacer un aporte para el conocimiento, sobre todo de esos años. En el primer tomo, ahí son dos aspectos importantes que toco. Fue dejar la historia de la universidad, la primera parte. Y en la segunda, precisamente fue de la crisis políticas y electorales, que algunas no fueron fáciles ni pequeñas. Y tuve, yo diría, viendo así retrospectivamente, el privilegio de que las autoridades de gobierno, los empresarios, el sector sindical, el sector social en general, pues acudiera siempre a los llamados cuando yo entendía que había necesidad de que se buscara entendimiento. Y todos los sectores afortunadamente respondieron en las crisis para buscar consenso y buscar salida
aquellos embotellamientos de resultados electorales, y parece que ya es una tradición que cada elección trae o ha traído su propia crisis, ¿verdad? Incluidas las últimas. Sí. Monseñor, todo ha traído su propia crisis, usted lo dice. Salimos en febrero pasado, del año pasado, de una crisis electoral muy fuerte. Ahora el presidente tratando de consensuar. ¿Cree usted que el país va por buen rumbo o hace falta que la iglesia vuelva a mediar, que la iglesia vuelva a meterse en todas estas cosas que están pasando en el país? Bueno, yo creo que, yo diría que está en buenas manos al asunto de la iniciativa de presidente, que él mismo está de lleno en ella, ¿verdad? Y hay que confiar en su liderazgo y en su capacidad de comunicación, que la tiene con los distintos sectores. Y ha dicho recientemente que no va a renunciar a eso, y creo que es bueno para el país. Bueno. Sí. Monseñor, usted fue presidente del Consejo Económico y Social durante 15 años. Actualmente se lleva a cabo un debate nacional, se llama Debate del Liderazgo Nacional. Ahí están vertidas una serie de iniciativas, una serie de reformas, pero me gustaría que desde su experiencia, además de evaluar este momento que atraviesa la República Dominicana y cada una de esas reformas, quizás de una manera breve, nos pueda referir durante esos 15 años, ¿cuándo usted consideró la estabilidad sociopolítica y sobre todo política del país pendía de un hilo? ¿Cuál cree usted que en el tiempo reciente ha sido el momento más grave para la estabilidad democrática del país? Bueno, las elecciones de 94, porque las diferencias políticas eran muy profundas en esos momentos. Dos partidos prácticamente tenían la mayoría de los electores, el PRD y el PRCC. Y digamos que la institucionalidad estuvo en un hilo después de las elecciones, cuando no se veía salida, ¿no? Y afortunadamente, incluso con la influencia de Washington, el señor Watson, que era el secretario para Asuntos Latinoamericanos, secretario de Estado, y con ese yo llegué a hablar, me llevó a llamar incluso la embajada, que era doña Reina, una mujer muy activa, muy inteligente y muy consciente del momento que se estaba viviendo. Y estábamos en constante comunicación, porque había un impasse que no sabía cómo se iba a salir del impasse, y el tiempo avanzaba. Vea que fue el cambio de gobierno, tenía que ser el 15 de agosto, como tradicional, y fue a principios de agosto cuando finalmente, con presión de Washington y, no digo presión, comunicación del embajador de la OEA, el señor Graham, y un servidor, tanto con el doctor Peña Gómez como con Balaguer no tenía problema, pero Peña Gómez estuvo al principio, parece que había personas de partidos que como que no veían bien que se reuniera con Balaguer. Pero si no hubiera habido esa reunión, pues difícilmente se hubiera salido de la crisis, porque ahí fue que se acordaron los puntos básicos de acuerdos, que al día siguiente, unos días después, se pusieron en blanco y negro, que implicó una reforma constitucional también en un periodo muy corto. Y en esa reforma constitucional, pues, se determinaron fechas para elecciones, para toma de posesión y recomponer algunas cosas que estaban bastante dudosas, ¿verdad? Y yo diría que ese fue el momento así como más delicado de que hubiera ruptura del asunto de la vida institucional de la República Dominicana. Las demás han sido algunas muy álgidas, ¿verdad? Y con posiciones muy firmes de ambos, de las partes. Pero
no había como la premura del tiempo que se acababa, sí, en el 1994. Monseñor, y su evaluación del actual momento en este Consejo Económico y Social, el debate del liderazgo nacional sobre esas reformas que ha solicitado el presidente Abinader, ¿cómo lo evalúa? Bueno, fíjese, le digo honestamente que yo no estoy muy enterado incluso de los temas, porque naturalmente me he querido mantener al margen, ¿verdad? O por necesidad yo he estado, cuando empezó la pandemia, con ese quédate en casa, yo bueno, pues vamos a quedar mirando las paredes. Y entonces fue cuando decidí, voy a aprovechar para la deuda que tengo con la sociedad dominicana, de la promesa de una segunda memoria, una segunda parte, que implicó, ¿verdad?, dedicación para recordar nombres, situaciones y personas, etcétera, escenarios. Pero fue, yo diría, para mí, una especie de terapia. En lugar de estar escuchando tanta noticia negativa como se escuchaban en esos días, con cifra de contagios y de fallecimientos, pues le di más atención a esta distracción, ¿verdad? Sí. Y por eso, honestamente digo, yo no he tenido la oportunidad de ver la agenda que hay de los puntos. He visto que hay unas 14 mesas, creo, mesas temáticas, pero los temas realmente no los conozco. No. Sí. Monseñor, después de 4 o 5 décadas como mediador por excelencia que ha sido usted, ¿tiene el suficiente aval como para decir que ahora ya está la sociedad dominicana como tan madura para entenderse por sí sola sin alguien que lo junte para lograr un consenso? Bueno, yo creo que confiando en la capacidad y buen juicio del presidente, si él lo considerara necesario en algún momento, creo que acudiría, ¿verdad?, si él quiere, a la iglesia, ¿verdad?, como ocurrió entonces. Entonces estoy hablando del año 1985, que había una situación muy difícil. Catherine no estaba aquí todavía. No, pero estaba naciendo. Sí, porque aquí había unas divisiones realmente, como usted sabe, o todos conocemos, lo que estábamos en la vida. Ya Yulisa había nacido para esa época, ¿verdad? Sí, tenía 4 años. Ya, no, pero no podía, opinaba todavía, ¿no? No podía, no estaba en condiciones todavía, era una niña. Esa es la sabiduría del mediador. Él le sacó la edad a los dos. Sí. Siga explicando a Linares, monseñor. Siga calculando. Pues sí, y entonces el país estaba como sin rumbo, ¿verdad? ¿Se acuerda después de aquella tragedia del 85? Del desbordamiento de masas en la calle, que todavía no se sabe cuántas personas murieron, y una sociedad dividida, y que entonces fue lo que dio pie. La iglesia escribió una pastorala muy bonita llamando al diálogo, pero yo digo, con las pastorales a la iglesia ocurre que salen y los periódicos editorializan, y muchos medios radiales, programas, pero no pasa de ahí. Entonces yo creí que era el momento de que eso no pasara desapercibido, y entonces empecé a hacer contacto con el gobierno de entonces, con los empresarios, con los líderes sindicales, que en ese momento había 6 centrales sindicales. Estaba vigente, muy activo, Julito de Pella Valdés. Usted oyeron hablar de él después. Sí, que usted lo menciona varias veces en el libro también. Sí, porque algunos hasta tenían miedo de que lo invitaran a él. Digo, no, si es un diálogo con todos los sectores, ¿por qué vamos a tener miedo a una ideología?
Y allá fue él, Nelson Marmolejo, que no eran muy amigos tampoco, digo, como líderes sindicales, no eran de los mejores amigos. Y tuvimos una especie de retiro. La iniciativa fue un retiro para reflexionar sobre los problemas del país. Y buscamos un hotel en Jarabacoa, todos accedieron ahí. Fue una representación de gobierno, encabezada por el que era secretario de Estado de Trabajo y otros secretarios. Y de los empresarios fue ECONEP, al más alto nivel, los principales dirigentes y las 6 centrales sindicales. Y pudimos conseguir también a especialistas como Sagradoy, que fue uno de los intermediarios, de los que escribieron aquellos pactos de la Moncloa en España. Y vino también un mexicano, cuyo nombre no lo recuerdo ahora, pero también de izquierda, y que a algunos les tenían miedo, pero esta gente con la experiencia que tenían hicieron un gran aporte. Bueno, el secretario general para América Latina de la OIT también lo invitamos. Tuvieron más que nada que tuvieran como soporte con su experiencia, sus conocimientos, y todos hicieron aportes importantes. Y de aquí tuvimos los más conocidos laboralistas como el doctor Albuquerque, Ramón García, que en paz descanse, Miguel Adriano Tejada, que en paz descanse, también vea cómo pasa la vida. Sí. Lupo Hernández, me imagino. ¿Cómo se? Lupo Hernández Rueda, me imagino. Lupo Hernández Rueda, por supuesto, sí, se tuvo, sí. Y van a decir cómo se pasa la vida, cómo se llega a la muerte, están callando. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí. Monseñor, usted que fue director, coordinador de ese diálogo nacional que se empezó a ver como una necesidad en el año 96, ¿ha visto usted a lo largo de todos estos años posteriores necesidad de juntar a todas esas ideologías, formas de pensar diferentes, corrientes políticas distintas, políticas empresariales y de todo tipo, para encontrarle salida a diferentes situaciones de la vida nacional que, a pesar de que se ha cambiado de administración del país en múltiples ocasiones, ninguna de esas necesidades se ha resuelto? Sí, yo veo, es una pena. Yo veo, en eso sí creo que hay como una especie de vacío, que no hay. Yo no he visto, ¿verdad?, lo que he visto que ha salido en la prensa del diálogo que están haciendo ahora. Parece que está muy cargado, ¿verdad?, de la parte política, pero no he visto mucha fuerza en la parte social y en la misma parte, la parte sindical y empresarial. Bueno, Pedro Brache, que opina y lo hace con responsabilidad, pero no sé en ese escenario cómo él se ha manejado, y los demás empresarios que están ahí, que no he visto, solamente creo que la voz de él, que es la que he visto que ha salido en los medios, por lo menos, sí. Pero sí, yo creo, como le preocupa a Yulisa, que hay un vacío ahí, que hay gente que está como en margen. Y yo creo que en estos casos hay que buscar la manera de que se pueda mirar el país, ¿verdad? Más que a los intereses grupales o ideológicos o políticos. Mirar el país. Y quién sabe, no sé si eso lo están haciendo, ¿verdad? Algunas veces, por ejemplo, el problema es eso del diálogo. Primero, hay que tener, no quiero, ¿verdad?, modestia aparte, pero el interlocutor tiene que ser responsable, y cuando tiene que echar una filípica, ustedes no saben cuántas filípicas yo tuve que echar en esos diálogos, enfadarme, a veces era con los empresarios, otra vez era con los sindicatos. Bueno, cuando estaba discutiendo el código de trabajo, un empresario se me presentó a la oficina y me dijo, pues bueno,
yo veo la iglesia como parcializada. Digo, ¿parcializada en qué? Que ustedes están como más a favor de los trabajadores. Digo, ¿y para qué usted cree que se hace un código de trabajo? No es para los empresarios, es para los trabajadores, precisamente la parte débil, etcétera. No le llevaban su cosita y se calmaban, ¿verdad? Pero digo, esa mentalidad que estábamos de parte de los trabajadores. Bueno, y entonces, con lo mismo político, ¿verdad? Yo creo que el éxito de un diálogo, si se quiere lograr éxito, no es solamente en esa mesa, es lo que hay que hacer previo a ir a la mesa, en los contactos personales. Y a eso yo le dediqué mucho tiempo, con todas las partes, sobre todo con la que veía más agresiva, ¿verdad? Y con menos interesada, ¿no? Y yo no sé si eso se está haciendo, ¿verdad? Pero eso hay que hacerlo para lograr éxito. Señor, usted dijo que la coyuntura del 94 fue la más difícil. Sí. Pero ¿cuál es de los actores de la vida nacional, político no, el más difícil de tratar? Porque te habla de Peña, pero como usted caracteriza bien, Peña tenía mucha gente al lado que le aconsejaba, sí, pero vos tampoco era fácil. Entonces, en ese sentido, ¿cuál de todos los actores ha sido como el más difícil? No, pero fíjese, usted menciona a Bosch. Y Bosch fue un hombre muy receptivo cada vez que se le habló y se le trató. Claro, él no era actor directo, pero le daba luz verde a su gente, ¿verdad? Siempre había un contacto con él previo, naturalmente, y él decía quiénes eran las personas indicadas de partido, ¿verdad? Pero él fue, yo diría, un apoyo incondicional. Usted vea, se podía interpretar como que no, pero él tuvo apoyo incondicional. El propio Peña Gómez, en el diálogo del 98, que ya lo dirigió Leonel, el presidente era Leonel Fernández, él no quiso participar. Él dijo que le daba luz verde, que le daba permiso a su gente a lo que quisiera. Pero imagínense, actué de vez en cuando, asistía, pero era como quien dice de cumplimiento. No fue la actitud firme de Bosch, que decía fulano, fulano y fulano, ¿verdad? Y él se mantuvo al margen, pero tenía ese apoyo, y ellos sabían que tenían el apoyo del líder, sí. Así, más difícil en algún momento, sobre todo en la parte de los pactos, fueron algunos sectores sociales, ¿verdad? Ya, naturalmente de la izquierda, porque a la izquierda le cuesta a veces. Nelson pero, sabe de eso, monseñor. Al fin y al cabo, por ejemplo, en el pacto educativo, ahí, claro, como era un tema tan común a todos, la educación, de interés. Ahí yo diría que todos pusieron de su parte. Incluyó. Todos, sí. Monseñor, tenemos que hacer una pausa que va a ser muy breve para cumplir con compromisos comerciales y luego vamos a volver con la continuación de esta entrevista interesantísima de Medios Conjuntos de CDN y el Caribe, hoy con Monseñor Agripino Núñez Collado. Estamos de vuelta a Despierta con CDN, hoy en nuestra entrevista central de Medios Conjuntos de El Caribe y CDN. Nuestro invitado del día de hoy, Monseñor Agripino Núñez Collado, y antes de irnos, el turno a la pregunta era de Albanelis Rodríguez, Albanelis Familia. Monseñor, hablaba Yulisa de que hay temas del país que no se terminan de resolver, muchísimos diálogos y todavía siguen ahí vigentes. Y uno de esos es el Código Penal. Tenemos décadas con él en el Congreso Nacional, discusiones por tema del aborto, discusiones por tema de agresión sexual, se han ido sumando temas de corrupción. ¿Cuál usted cree que debe ser la salida? Porque ya el país sí necesita un Código Penal moderno. Bueno, yo creo que el Congreso es el que tiene la mayor responsabilidad ahí, el Congreso Nacional, ¿verdad? Y yo creo que el país necesita el código, lo necesita. Y deben hacer esfuerzos por ponerse de acuerdo y que no dejen al país huérfano de un instrumento tan importante, sobre todo ahora que hay delitos nuevos, delitos electorales, los hay también, delitos electrónicos.
y de otra índole, ¿no? Y no hay ningún instrumento legal, ¿verdad?, para manejar esos delitos. Y el código, me imagino que los contempla también. Pero se ha dicho, monseñor, que hay mucha influencia de la parte religiosa, católica, protestante, para que el código se mantenga estancado en el Congreso. Bueno, usted sabe que cada quien entiende que defiende su responsabilidad ahí, ¿verdad? Y la parte católica y religiosa, evangélica, lo que sea, es comprensible, ¿verdad? Eso, el derecho a la vida, es un asunto, yo diría, innegociable para la iglesia, ¿no? Pero los legisladores tienen una responsabilidad con el país. Yo creo que ellos deben buscar la manera de entenderse y romper el impasse. Sí. Monseñor, hablemos en perspectiva de lo que está ocurriendo en la vecina nación. Leo en el prólogo de su libro palabras de Bernardo Vega, que a su vez cita a una persona que según él es de sus más cercanos. Dice que Monseñor Agripino es muy dominicano. Y yo quiero que me hable desde la perspectiva de un dominicano preocupado por la estabilidad del país. ¿Cómo se pondera la situación actual de la vecina nación? Usted en ocasiones anteriores incluso criticó con firmeza posiciones del CARICOM, en donde se hablaba sobre la decisión de la República Dominicana de normar procesos migratorios. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene sobre lo que está ocurriendo actualmente en Haití y cómo lo ve? Bueno, yo creo que es una situación que debe preocuparnos a todos los dominicanos, porque no podemos hablar de que haya un estallido social. Yo creo que ya lo hay dentro, con estas bandas criminales, son, ¿verdad? Y no se ve como la fuerza de la autoridad nacional para controlar eso. Recientemente vi que el primer ministro anunció que el gobierno iba a enfrentar, pero ¿con cuáles medios? ¿Tendrá medios para enfrentarlo? Vi ahí una cosa muy penosa, ¿verdad? Como están las bandas chantajeando a empresarios, poniéndole cuota mensual para su causa, que hablan de guerra ya. Entonces... En Colombia le llaman vacunas. Sí. Y es una situación muy delicada porque esta gente no tiene otro sitio para donde intentar salir. Somos nosotros, la República Dominicana. ¿Y qué va a pasar si hay una avalancha? Una avalancha. Ahí están, hay fuerza militar, pero si viene la avalancha, van a disparar. Ver el escándalo que se le armó a Biden con los caballos maltratando haitianos, precisamente, los guardia montada, ¿verdad? Yo creo, ojalá que la comunidad internacional hiciera caso a las peticiones que está haciendo el presidente, que eso no es un problema para dejárselo ni a la República Dominicana ni a los propios haitianos, que no tienen medios. Y como va la situación, ahí se puede presentar también una hambruna, que ya la gente cuando está desesperada puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y para ellos, su Puerto Rico, como hacen dominicanos que se arriesgan la vida en Yola a Puerto Rico, pero el Puerto Rico de ellos somos nosotros. Aquí somos los que estamos más cerca, ¿verdad? Y realmente creo que para que todos nos preocupemos, ¿verdad? Y estemos alerta y pedirle al Señor que le dé también que le dé luz al presidente para manejar la crisis si se presenta. Yo creo que ha hecho bien de no ir a la cumbre para estar aquí presente en esta situación, porque no podemos negar que es una situación grave la que está ocurriendo ahí,
al lado, casi en la tierra nuestra, ¿verdad? Sí. O sea, usted advierte una situación de peligro inminente. Bueno, yo creo que lo hay, ¿verdad? El peligro está ahí. Yo para nosotros. Para nosotros, sí, claro que sí. ¿Para dónde van a coger si llega el extremo de, como han dicho algunos, que puede estallar una guerra civil, ¿verdad? Y la gente muriéndose de hambre y sin medios para matar el hambre? Digo, es un asunto muy preocupante. Bien, señor, se nos acabó el tiempo, pero quisiera el último minuto para el mensaje del Papa Francisco a los feligreses, que no busquen fama, dinero. Sí, sabes que cuando este Papa subió o fue electo, fue un cardenal brasileño que le dijo: Francisco, no te olvides de los pobres. Y él ha tenido eso muy en cuenta, que es raro un mensaje de él que no estén presentes los pobres, los migrantes, los desamparados. Ahora vi en la prensa que lo visitó Biden y parte de la conversación giró alrededor de esos temas, de la pobreza, la migración y el problema que a todos también nos preocupa, que es el calentamiento solar, digo, global, de nuestro planeta. Sí. Monseñor, gracias. Para nosotros todos ha sido un placer tenerlo aquí en esta entrevista de Medios Conjuntos. Ojalá que más adelante lo tengamos varias veces más. Todos vamos a leer el libro y entonces luego vamos a ver cómo caemos donde usted en manada para entonces analizar lo que nos aprendamos. Muy bien. Bueno, yo muy honrado de estar aquí con ustedes. Me han tratado muy bien, por otro lado, creo yo, ¿verdad? Y les agradezco porque, como dije al principio, en 2 años yo me fui de la capital el 4 de marzo, me fui para Santiago y no había vuelto a la capital. Sí, perdón, vine el 15, porque el presidente me llamó, vine la ida por la vuelta, el 15 de agosto. Y luego no había regresado. No había regresado. Bueno, para nosotros es un privilegio que usted haya salido de su privacidad para venir a darnos esta aquí a la familia. Así Qué bueno. Sí. Y Coja el impulso, monseñor, lo esperamos de nuevo. Lo felicito, lo veo todos los días, a partir de las 7 hasta el final. Gracias. Ha sido Monseñor Agripino Núñez Collado quien ha sido nuestra entrevista central del día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hablar con el querido Natanael del Rosario Forchue. ¿Qué ha pasado con él? Bueno, él tuvo un inconveniente grandísimo en el año 2020 que contactó a una persona por las redes sociales que quería hacer un negocio. Pero ¿quién mejor que él para contarnos cómo fue esto, cómo lo contactaron, cómo dio con esta situación y cómo fue el robo de su identidad? Entonces, en este momento, Natanael, buenos días, un placer tenerte acá. Háblanos de esta situación, preséntate, dinos. Muy buenos días, estimado líder, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio, gracias por contactarnos, por buscar la manera de la veracidad del caso. Bueno, soy un joven oriundo de la ciudad de La Romana y caí lamentablemente en este engaño buscando facilidades en redes sociales específicamente. Ha sido un arduo trayecto difícil, me ha costado sacrificar muchas cosas de mi vida personal. Todavía estamos buscando la manera de solucionar por completo y estamos atravesando por esta difícil situación que afecta a mi persona y a mis seres cercanos también. Claro que sí. Una pregunta, ¿cómo diste con ellos o cómo ellos te contactaron? ¿Y cómo robaron tu identidad? ¿Cómo fue que ellos dieron con esa información que están transmitiendo tuya, dígase videos, dígase tu cédula y datos tuyos? ¿Cómo ellos hicieron eso? Bueno,
buscando facilidades, en el 2020 yo trabajaba en un centro de celulares, entonces allá no estaba y yo busqué la facilidad, como todos lo hacemos en algún momento, y accedí a una página específicamente en Instagram. Empecé a mirar, a observar como una persona común y corriente. Lamentablemente di justamente con una página que para mi conocimiento no tenía la noción de que eran gente que utilizaban este método. Ahí me dan un número de WhatsApp, yo me contacto vía WhatsApp, después que le envío mis documentos, me pidieron que le envíe un depósito al cual yo no accedí, pero lamentablemente accedí a algo que me costó más que haber perdido dinero, que fue que le envié mi identidad. A no enviarle dinero, le envié mi identidad y le envié un video confirmándolo donde yo trabajo para que tenga la seguridad. Eso soy yo en mi sano juicio. Claro. Bueno, sucede que al cabo de los pocos días la transacción no se da, no se hace la entrega, quedamos en un punto de entrega y todo, pero todo eso fue para hacer tiempo, para ellos poder guardar todos mis datos. Dígase que ya le había enviado mi cédula y un video mío en mi área de trabajo, en mi antiguo área de trabajo, claro está. Y de ahí radica todo. Una preguntita, mira. Tú no accediste de manera inteligente a hacer ninguna transferencia porque entendías que podías ser víctima de una estafa, pero como quisiste hacerlo con buena intención, te identificaste. Uno de los consejos que damos es nunca enviar identificaciones a través de los medios electrónicos, redes sociales, WhatsApp de personas, de cédulas o identificaciones que puedan servir para un robo de identidad. En ese momento tú, por utilizar la lógica de no hacer una transferencia, caíste en ese gancho que te costó mucho más, robaron tu identidad. Y tú dijiste que trabajabas ahí, ¿te costó el trabajo? ¿Te despidieron por esa situación? ¿Qué sucedió? Bueno, realmente no me despidieron, pero sí por causa de esto perdí el empleo. ¿Por qué se da? Cuando surgía alguien estafado a causa de mis documentos, lo cual le da credibilidad, iban allá a mi lugar de trabajo, escribían entonces a las redes de mi trabajo y daban con nosotros, y en varias ocasiones ocurrieron algunos altercados que atentaban contra mi vida, literalmente. Entonces no podía seguir exponiéndome de esa manera hasta no esclarecer todo, hasta no esclarecerlo y por lo menos tener la libertad de estar en un lugar estable de trabajo. Claro, entonces tú dices que ese tipo de situación te llevó a crear conflictos en el negocio, crearle conflicto a los propietarios del negocio, a otros clientes, a que atentaran hasta con tu integridad física, y posteriormente, ¿qué tú hiciste después de ver esta situación? ¿Lo denunciaste ante los organismos competentes? ¿Qué hiciste? Bueno, lamentablemente cuando me di cuenta fue cuando llegó una persona. Gracias a Dios esa persona llegó indagando, claro, pero no llegó con la intención de atentar contra mí. Y puedo decir, también testificar, la primera persona que llegó allá a mi trabajo fue un sobrino de un miembro de la policía. Él llegó con su tío, fue vestido de civil, obviamente armado, enseñó toda la evidencia, mira esto, así. Para el que no me conoce, va a creer ciertamente que soy yo. Claro. Para el que no me conoce. Claro. Literalmente ellos creían que era yo. Y cuando fueron y me encontraron, no fueron a exigirme. Ahí un compañero de trabajo fue con ellos, fue donde mí, y ahí le explicamos todo lo que está pasando. A partir de ahí, que nos dimos cuenta en ese momento que era que estaban usando nuestra identidad. Y ese viejo video que envié.
Tu identidad y parte de la del negocio con la que trabajabas, porque eso era lo que daba cierta garantía de que tú realmente trabajabas con tecnología. ¿Verdad? Literalmente. Ahora, literalmente, así fue. Te tengo dos preguntas. La primera, para ir finalizando ya, mi querido hermano Natanael. Lo primero, ¿qué tú le dirías a las personas, a los amigos televidentes, a los jóvenes y todo aquel que utiliza las redes sociales que quiere conseguir artículos? ¿Qué consejo tú le darías partiendo de tus experiencias? Bueno, es claro, está muy claro, no confiar en las redes sociales para negocios, para compras, para acceder a facilidades. Lamentablemente, uno no sabe cuál es la red social a la cual tú vas a ser engañado, por eso tiene que ser muy precavido, tiene que ser muy cuidadoso. Lamentablemente, yo me confié, lamentablemente, yo accedí. No puedo decir que realmente recibí esa oferta, sino que yo buscando la oferta me encontré con este gran problema. Lo que yo le aconsejo a cualquiera es que no busque facilidades para comprar o para invertir o para comprometer tu identidad y tu imagen. Algo que comprometa tu imagen y tu integridad en cualquier sentido es algo que atenta contra tu vida en algún momento. Y lo que yo les aconsejo a cualquiera es que no accedan, no busquen facilidades, vayan personalmente, al menos que usted conozca a dicha tienda digital o virtual, ya usted tiene un contacto de cerca, ahí usted accede. Pero si usted no tiene conocimiento pleno y llano de con quién usted está hablando, negociando en redes sociales, lo mejor es que usted pues no acceda a nada de eso y le dé para atrás todo eso para que no pase lo que estoy pasando yo, lo que han pasado muchos. Natanael, mira, a causa de casos como este. Dos cositas. Lo primero es, por tus sentimientos tú lo has puesto drástico. Recuerda que la mejor herramienta para las redes sociales es el conocimiento. Y si tú sigues nuestras redes sociales, Juan Medina RD, y las redes sociales de CDN, vas a ver muchos consejos y recomendaciones de cómo evitar que te estafen y roben tu identidad en las redes sociales. Los negocios en los medios electrónicos ahora es lo puntero. De hecho, es lo que está funcionando. Ahora mismo tú fuiste víctima de este tipo de situación, pero no pierda la esperanza. Para cerrar, necesito que me digas qué quieres decirle a estas personas que robaron tu identidad. ¿Qué mensaje tú les envías? Wow. Mira, yo dentro de lo que tengo a mano, donde he podido llegar, he hecho todo lo posible, incluso desde el 2020 que estamos pasando por esto. Creo que te envié este documento a ti también, fue el acta de denuncia que hice. O sea, fui detenido también para investigación. He pasado bastantes vicisitudes y conflictos por eso. Y a pesar de todo, lo que me dicen es que son gente carcelera, que tienen contacto afuera. Hay muchas vertientes. Pero lo que yo le diría a ellos, bueno, realmente no sabría decirte una palabra per se así. No le tengo odio, porque no guardo odio en mi corazón. Lamentablemente me tocó vivir esto. Lamentablemente me tocó vivir esta situación. Pero lo que le diría es que lo que empieza mal, lo que se hace con mal, se paga con mal. Es una ley divina que tarde o temprano nos llega a todos. Todo el que hace el mal, pues la paga con algo peor. No es mi deseo, pero es la triste realidad. Muchísimas gracias, Natanael. Esperamos que este tipo de conflictos se solucione. Vemos que tomaste la decisión de denunciarlo, entonces las instancias correspondientes deben de darle seguimiento y tratar de resarcir cualquier mal que se te haya hecho. A ustedes, amigos televidentes, esto es una experiencia compartida para que entiendan y aprendan de que hay que tener cuidado. Síganos en nuestras redes sociales, Juan Medina RD, para que se mantenga informado. Nos vamos a una pausa en estos momentos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, compañeros. Exactamente como ustedes están diciendo, nosotros estamos hoy en un lugar que para todos es un privilegio que nos permitan llegar. Hemos estado hablando incluso con don Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, solicitando este permiso, y nos van a recibir en el centro de repeticiones para que todos nosotros aprendamos cómo funciona esto. Muchas veces escuchamos a los fanáticos cuando están viendo un juego por televisión diciendo, pide la revisión. ¿Cuántas revisiones puede pedir un dirigente? Además lo vemos diciendo, esa jugada debió ser de una forma o de otra, y en la repetición o la ratifican o la revocan. Vamos a conocer un poquitito más sobre eso. Así que vengan conmigo, vamos a entrar. Estamos ahora con Berman Mejía, quien es el capitán de todo un equipo de revisión que tiene la Liga Dominicana de Béisbol. Aprovechando simplemente un partido, un momentito que nos permiten entrar aquí, un privilegio para ustedes, nuestros televidentes, porque esto realmente es algo bastante delicado que puede cambiar el rumbo de un partido. Gracias por tu tiempo, Berman. Empecemos por decir cómo funciona este centro de repetición. Bien, como está mirando, aquí tenemos 3. Yo, que soy el supervisor, y 2 árbitros más. Cuando pasan la jugada, Fran, pues nosotros estamos mirando, y si vemos que la jugada es cerrada y ya estamos pensando que la van a revisar, pues llamamos a la móvil para que no vayan pasando jugadas para ganar tiempo. Ya sucesivamente, después que los árbitros en el terreno entonces llaman, ya nosotros hemos visto parte de la jugada y nos comunicamos, antes que eso nos comunicamos con la móvil para que sigan pasándonos las imágenes. Y ahí comenzamos a pedir los ángulos que necesitamos. Estamos mirando en el multiview primero, y ahí vamos escogiendo la cámara 9, la 10, lo que más nos convenga a nosotros, entonces, para determinar la jugada. Es decir, que aunque ustedes no tengan el llamado inicialmente, desde que ustedes ven una jugada dudosa, ya desde aquí ustedes comienzan a revisarla, y por lo que me dices, son las mismas tomas que se utilizan para la transmisión, porque la unidad móvil a la que te refieres es la que está llevando el partido al aire en este momento, ¿correcto? Así es, así es. Nosotros, es con las imágenes que nos envía la móvil que nosotros trabajamos. Noto que no tenemos audio, ¿eso es a propósito? Sí, lo que se hacen, los comentaristas pueden hacer un comentario que cualquiera de los aquí presentes, de los árbitros, puede tener cierta influencia, y nos cuidamos de eso. No queremos que se oigan los comentarios de ellos para curarnos en salud. Sí, están evitando que cualquier comentario vaya a influenciar el juicio de ustedes en una de las jugadas que puedan revisarse. Entonces, ¿cuántas cámaras se utilizan para esto, Berman? Según nos informan, por ejemplo, hoy han subido 2 cámaras más, deben tener como 10 hoy en San Pedro. Generalmente creo, no estoy muy seguro, pero creo que usaban 8 cámaras y ahora están utilizando 10. O sea, 10 carros son 10 cámaras son 10 ángulos diferentes. Fíjate, me parece que todavía todas las cámaras no graban. No creo que todas las cámaras graban de ellos. Y es por eso también que es posible que se limite, ¿verdad? Excelente. Hay algo interesante, bueno, todo esto es interesante para nosotros y es nuevo. ¿Cuáles son las jugadas revisables? Bueno, las jugadas revisables son 6 y out en primera, segunda, el bloqueo de home, el deslizamiento en segunda, si fue genuino, si fue bueno o malo, provocando una interferencia, atrapada, no atrapada, la bola entrando, incrustándose en zona muerta, y varias más. El foul y el fair con los honrones, que fue lo primero que yo recuerdo. Sí, se revisan los honrones. Lo que pasa es que los honrones, los equipos lo pueden revisar y no se les cuenta como una revisión. O sea, que ellos pueden revisar todos los honrones que quieran. Porque ese es otro tema. Los equipos tienen derecho a apelar una cantidad determinada de jugadas, ¿correcto?
2 jugadas tienen cada equipo. Si gana una, entonces tiene derecho a otra más. Ya más, no más de ahí. Si hay un extra inning, tienen una revisión también, pero no una más. Puede irse a 12, 13, 14 y no, nada más tienen una más. Qué interesante que se pueda informar al público y a los televidentes de lo que pasa en el centro. Y qué bueno, porque queremos también que no hablamos de eso, de la jugada que muchas veces se ven, que prevalecen, como la cantan los árbitros. Eso es importante que el televidente sepa por qué. Cuando una jugada no tiene clara evidencia para cambiar lo que decidió el árbitro, esas son las jugadas que se mantienen, porque no tenemos los ángulos, porque no tenemos claramente para decir fue A o fue C. Y es bueno que los televidentes se enteren de eso. Y también que esté claro que cuando hay un reclamo, la última palabra la tienen ustedes desde aquí. Si es que prevalece, esa es la última palabra, prevalece lo que inició en el terreno, pero igual se pueden ratificar o revocar jugadas. Así es, nosotros decimos prevalece o confirmada o revocada. Esas son las 3 situaciones que se pueden dar en cada jugada. Y el requisito principal para estar aquí, ¿tiene que ser un árbitro profesional de los formados profesionalmente que han trabajado en el terreno? Porque tú eres un veterano, Berman, te conocemos por el fútbol también, pero tú eres un veterano detrás del plato. Así es, 29 años trabajando como árbitro en la Liga de Invierno. Ya tengo, con los 4 que tengo aquí, son 33 años ya en la Liga. Es como si fuera mi casa. Lo que me preguntabas. Con relación a los demás, todos tienen que ser profesionales. Tiene que ser los árbitros. Vamos turnando los árbitros, porque no deja de ser una escuela esto aquí. Aquí se aprende muchísimo. Inclusive los árbitros nuevos, nosotros decimos que ellos van a aprender mucho, porque hay jugadas que no se revisan, pero pasan situaciones para analizarlas, que también hacemos análisis con los muchachos que vienen aquí. Señores, muchísimas gracias. No le quito más tiempo, Berman, y a los demás, muchas gracias. Dios me los bendiga. Gracias. Definitivamente que esto es increíble. Sobre todo, hablar del avance tecnológico que nuestro país está utilizando repeticiones hace ya varias temporadas y que nos permitan conocer cómo se hacen. Para mí ha sido una experiencia increíble. Como siempre digo, cuando yo siento que aprendo, sé que ustedes, a través de ese lente que me persigue, también aprenden. Para mí, de todo lo que vimos, todo lo que dijeron es importante, pero lo más interesante es conocer que no son 2 las decisiones que se pueden tomar desde aquí, que son 3 las decisiones. Se puede ratificar un llamado de un árbitro en el terreno, de un umpire en el terreno, se puede revocar esa decisión, pero cuando el propio centro de repeticiones, como decía Berman Mejía, no tiene suficiente evidencias, puede prevalecer la jugada, sea cual sea. Eso normalmente no nos lo dicen en las transmisiones, porque eso es algo que se maneja a lo interno del centro de repeticiones. Ya saben, no son 1 ni 2, son 3 las situaciones que desde este centro se pueden cantar. Así que al Chief Umpire que está en el máster, que simplemente le diga que continuemos. Bien, hasta aquí este programa dedicado enteramente al concertador social y promotor del diálogo, el que dedicó toda una vida, toda su existencia a la educación y al aporte al desarrollo de la República Dominicana. Al rector magnífico por 44 años de la Ucamaima, que puso esa academia en el epicentro de la investigación científica y del desarrollo del país. La Ucamaima fue el líder. La despedida hoy a Monseñor, recuerden, en un breve minuto, el presidente y la primera dama estarán con la llegada del ataúd en el multiuso. A las 3 una misa de cuerpo presente y a las 4 serán llevados sus restos a la parroquia, que será su última morada, Héctor Marte. Sí, entonces
Mañana nos vemos aquí, que es el inicio de la semana laboral. Mañana, martes 25, inicia la semana laboral después de este fin de semana extra largo. Extra largo fin de semana. Y recuerden, esta noche a las 10 la entrevista que nos dio especialmente el ministro de Salud Pública en 55 minutos con Yulisa Cepeda. Hasta mañana pues, señores.